Cuánta inteligencia junta, ¿eh? La verdad que está bueno. Yo la primera vez que vine a esta facultad fue hace 20 años, un poquito más. Y en estos 20 años, decía hace un ratito, pude cosechar dos grandes cuestiones de la vida institucional. Por un lado, logros académicos dentro de la facultad, con los especialistas, con el magíster, pero fundamentalmente pude cosechar sinceras amistades de colegas, pude cosechar mucha inteligencia volcada a la vida institucional y no dejó nunca de valorar el compromiso que tienen todos los actores en esta facultad regional. Y ese compromiso con la vida institucional tiene mucho que ver con los estilos de gestión que en los últimos 20 años se han desarrollado en esta casa de estudio. Y esos estilos de gestión participativos, inclusivos, hicieron un camino que hace que hoy esta facultad sea lo que es, verdaderamente una gran facultad dentro de las 30 que tiene hoy la Universidad Tecnológica Nacional. Cuando me daban la bienvenida, Miguel y Luis, dije, bueno, está bien, si quieren hacerlo, háganlo, pero ¿por qué me dan la bienvenida si esta es mi casa también? Y verdaderamente lo siento así, tengo un cariño muy entrañable. Hacía 5 años que no venía por aquí por la facultad y bueno, verdaderamente, gratamente, veo que sigue creciendo, se sigue desarrollando, se sigue articulando con todo el contexto social, productivo y cultural de toda la zona. Así que bueno, les quiero agradecer que estén aquí. Me parece demasiado ampuloso el título de que voy a dar una conferencia. Voy a compartir con ustedes algunas ideas, algunos conceptos, algunas teorías y después, si es que ustedes así lo desean, haremos una suerte de conversatorio y podamos dialogar acerca de cuestiones centrales que tienen que ver con el hoy, pero también tienen mucho que ver con el ayer. Cuando estábamos haciendo el PowerPoint, bueno, Aramo dijo el mosquito, lo hizo Patricia el PowerPoint, dije, tienen que estar los dos escudos, porque esos dos escudos, en el fondo, son los que resumen la vida y el potencial institucional, la vida y el potencial de una institución. Y tal vez cuando uno mira para atrás, tiene siempre la tentación de creer que todo tiempo pasado fue mejor. Y de hecho, algunos todavía creemos, soñamos y vivimos detrás de alguna utopía. Y en mi caso, la utopía mayor es la educación superior, la universidad. Y cuando uno hace el proceso inverso, diría Juan Bautista Vico, filósofo italiano de la modernidad, el corsi y el ricorsi, cuando uno mira para atrás y vuelve para adelante y adelante va para atrás. Dice, 70 años no es nada para una institución universitaria. 70 años, la vida de la universidad como organización es nada. Si uno mira del siglo XIII para esta parte, con la fundación de la primera universidad tal cual hoy la conocemos, y barre estos 800 años, dice, pero claro, es una de las instituciones más viejas del mundo occidental, la universidad. Tan vieja como el ejército del mundo occidental. Y a través de estos 800 años, si uno se para, hoy en la OTN, dice, en 70 años
en tan poquito tiempo, ¿cómo puede ser que una universidad haya pulverizado y barrido al resto de las otras universidades que forman ingenieros? Y esto tiene que ver con su origen. Hoy la UTN es la ingeniería. Hoy la UTN es la formación de ingenieros. Y no hay ninguna otra universidad pública del país que tenga la potencialidad de haber hecho en 70 años lo que esta universidad hizo por el desarrollo de nuestro país. Pero claro, cuando uno se ve tentado de decir, bueno, vamos a reflexionar sobre la historia de la universidad. Y tengo mi formación de base, es la historia. Después hice la licenciatura en educación, después el doctorado en educación, terminé hace 2 años el postdoctorado también en educación, pero siempre articulado todo esto en base a la vida universitaria. La universidad es tal vez hoy la institución más compleja de todas las instituciones que tiene nuestra patria. Y digo que es la organización más compleja por sus fines y por su propia naturaleza. Y esa complejidad tiene que ver con que cada uno de los actores que forman parte de la institución lo hacen también complejamente. Todos nosotros somos muy complejos. Si estuviéramos trabajando de otra cosa o en otro lugar, no lo haríamos con la complejidad con que lo hacemos dentro de la vida de la institución universitaria. Y aquí quiero hacer una primera diferenciación tal vez, ¿no? Y pasar una factura, ¿no? La mayoría de las instituciones serias, históricas, tienen muy bien elaborada la historia de la institución. Yo creo que en el caso de la UTN es una asignatura pendiente. La escritura de la gran historia de la UTN y de cada una de sus facultades regionales. Y cuando decimos la historia de la UTN, aquí quiero hacer algunas diferenciaciones. Esta pantalla la hice hoy a último momento porque no pude verdaderamente con las manías del historiador, ¿no? Y decir, bueno, vamos a arrancar primero con algunas cuestiones que tienen que ver con qué es entender la historia de una institución. ¿Qué es mirar la historia de una institución? ¿Desde dónde se mira la historia de una institución universitaria? Y recordé las viejas palabras de un historiador francés, Ferdinand Braudel, fundador de la Escuela de los Anales, o sea, de la escuela más crítica que tuvo la epistemología de la historia durante el siglo XX. Y Ferdinand Braudel siempre decía que cuando uno aborda la historia tiene que aprender a diferenciar ciertas cuestiones, ¿no? Y eso se diferencia tal vez a través de una condición, que es la condición suficiente y necesaria de la historia, que es el tiempo. Y Ferdinand Braudel nos decía, cuando uno quiere abordar la historia, lo tiene que hacer a través de 3 tiempos. El tiempo corto, el tiempo medio y el tiempo de la larga duración. El tiempo corto es el tiempo del aquí y ahora, el tiempo explosivo, el que estalla y mañana ya nadie se acuerda de él. Es el tiempo que manejan los periodistas. O sea, hoy la bomba es esto, dentro de una semana no existe más. El tiempo de la media duración es el tiempo de los ciclos y los interciclos y de las coyunturas, que es el tiempo que manejan fundamentalmente los economistas, las ciencias económicas. Y después viene el tiempo de la estructura. El tiempo de la estructura es el tiempo de la larga duración. Y ese es el tiempo por excelencia del historiador.
mi idea es compartir con ustedes algunas ideas a través precisamente de esta larga duración, que en nuestro caso son muy pocos años, mirándolo desde alguien que no está dentro de la institución, pero muchísimos años de trabajo, desarrollo, tensiones, conflictos para quienes están dentro de la institución. Y como la realidad de una universidad, de un hospital, de un país, de una sociedad, tiene siempre múltiples dimensiones. Ninguno de nosotros puede explicar lo que hoy nos pasa como sociedad solamente mirando la economía, o solamente mirando la política, o solamente mirando la educación. Porque esta multidimensionalidad nos dice que la realidad tiene muchas caras. Y tenemos que aprender a leer todas si queremos entender esa realidad. Pero bueno, no me voy a detener en esto y sí quiero avanzar sobre lo que Miguel había comentado. En el año 1999 yo empecé mi doctorado en educación, defendí mi tesis doctoral en el 2003, o sea, hace 15 años ya, y precisamente mi tesis doctoral fue Política Educativa y Organización Académica en el periodo fundacional de la Universidad Tecnológica Nacional. 1948-1962. Tomé solamente este primer periodo que es fundacional. ¿Por dónde empezar cuando uno quiere hablar de la fundación de la Universidad Obrera Nacional? Y necesariamente tiene que empezar por una política de Estado. Y cuando hablo de una política de Estado, estoy haciendo referencia a un momento, en esto ya voy a la corta duración de Brodel, donde la educación fue considerada una política de Estado. Hubo tres momentos, a mi humilde modo de ver, en la vida de nuestra sociedad, donde la educación fue una política de Estado. Durante la generación del 80, durante el primer peronismo y durante el kirchnerismo. Y cuando hablo del kirchnerismo estoy hablando del peronismo, estoy hablando de una expresión epocal del peronismo. Eso es lo que es el kirchnerismo, la expresión en esta época de las banderas del primer peronismo. Y considerar una política de Estado a la educación es lo que cualquier país medianamente serio y coherente hace cuando quiere desarrollarse como país y cuando quiere tener una sociedad armónica, equilibrada y en paz. Y cuando hablo de política de Estado, quiero definir la política de Estado como aquella política que trasciende a cualquier gobierno. La política de Estado supera la mera coyuntura. Se traza un rumbo a 50, 70, 100 años. Y no importa el partido político que gobierne, esa política sigue adelante. Nuestro país carece de políticas de Estado en muchas de sus dimensiones, no solo en la educación. Si vemos desde 1810 a esta época, nos vamos a encontrar precisamente con que, en mi humilde opinión, solo estos tres momentos la educación fue planteada como una política de Estado. Y durante el primer peronismo, la educación fue considerada una política de Estado. Y cuando hablo del primer peronismo, estoy hablando de aquel movimiento policlasista conformado por todas clases sociales. El peronismo no fue un movimiento político que tuvo su sustento y su sustrato solamente en la clase obrera. Fue un movimiento policlasista. Y como todo movimiento policlasista, fue un gran generador de clase media. El peronismo siempre genera clase media. Y esa clase media es la que tiene acceso a la vida universitaria. Pero detrás
de esta política de Estado que es la educación, había algo mayor, que era un proyecto de país. Un proyecto de país que en aquel momento se llamó la Nueva Argentina. Y esta Nueva Argentina estaba sustentada en el desarrollo productivo del país. Estaba sustentada en la tercera posición, en una idea del desarrollo nacional. Ni yanquis ni marxistas, peronistas, se decía a finales de los 40, cuando Perón planteó la tercera posición. Y este proyecto de país tenía como característica central la inclusión. Así como la generación del 80 en la educación le dio el poder a las élites urbanas y rurales, así como el radicalismo permitió el ascenso de las clases medias a la vida política, o sea, la politización de las clases medias incipientes de la Argentina, el peronismo logró politizar las masas obreras y se transformó por primera vez en nuestro país en una democracia de masas. La idea de la Universidad Obrera no es una idea del general Perón. La idea de la Universidad Obrera es de un ingeniero, el ingeniero Pascual Pesano, un hombre que había egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, que le gustaba mucho trabajar sobre tecnologías mecánicas en aquella época, y que en sus viajes por Europa y fundamentalmente por Italia había descubierto el potencial de la formación técnica cuando hay una política de Estado detrás. Obviamente eso lo hizo él en la década del 30, pasaron 20 años, su proyecto murió hasta que el primer peronismo toma ese proyecto y se lo da a él para liderar ese proyecto. Y en este contexto comienza la etapa fundacional de nuestra universidad. Etapa fundacional que obviamente estuvo cargada de incomprensión, estuvo cargada de tensiones, de conflictos, sobre todo por lo que fueron los debates parlamentarios de aquel año 48 para que se aprobara la ley de creación de la Universidad Obrera Nacional. Y digo porque cuando uno lee el diario de sesiones y los debates, realmente eran debates envidiables en el fondo, ¿no? Cuando uno mira hoy la mediocridad de nuestra clase política y se pone a leer los debates del 48, donde el bloque de los 44 del radicalismo se oponía total y absolutamente a que se creara una universidad obrera. El bloque de los conservadores, que era casi unipersonal, ni mojó la media luna ahí ni por asomo, y la bancada peronista, con Guardia, con Busto Fierro, llevaron adelante el proyecto. Los debates realmente son apasionantes, apasionados y muy interesantes. Se logra sancionar la ley 3229. Y cuando se sanciona la ley, una ley maravillosa, muy bien escrita, eso sucedió en el año 48. La universidad comienza a funcionar el 17 de marzo de 1953. ¿Qué pasó entre 1948 y 1953? Que la ley está sancionada, está todo para la puesta en marcha y la Universidad Obrera Nacional no arranca. Fue la picardía de un estadista, del general Perón.
Y esa picardía tuvo que ver con asignarle una cantidad de recursos impresionantes a la nueva institución, pero para poder hacerlo de forma genuina, tuvo que esperar a la formulación del segundo plan quinquenal. Una vez formulado el segundo plan quinquenal, comienza a funcionar la Universidad Obrera. Ese 17 de marzo del 53, unos meses antes, aparece este decreto, que muy poca gente lo conoce, que es el 8014 del 7 de octubre del 52. Es el decreto que va a poner en funcionamiento a la Universidad Obrera Nacional. Cuando uno lee ese decreto, en los considerandos, verdaderamente es un tratado político-educativo, porque queda planteado ahí el gran proyecto de país de la nueva Argentina, en un decreto. O sea, nosotros no estamos acostumbrados a leer decretos de ese tipo. Y se pone a funcionar, y el 17 de marzo de 1953, a las 11:10 de la mañana, comienza el acto en Medrano 951, en la actual aula magna de hoy. Ahí está la foto con toda la iconografía del movimiento y todos los protagonistas esperando la palabra del general Perón. Y como en esto, y yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, en mi tesis de doctorado, de trabajar con fuentes prístinas. ¿Qué es una fuente prístina? Son documentos de primera mano, que nunca fueron trabajados ni tocados. Yo tuve acceso a toda la organización de la Universidad Obrera en papeles amarillos escritos de puño y letra del ingeniero Pascual Pesano. Documentos que estaban sin catalogar, documentos que estaban tirados adentro de una caja que nadie sabía que había, y un día me dicen a mí, sí, pero la mujer de Pesano donó una caja que tiene cosas. ¡Ay, papá! Como una caja que tiene cosas, quiero esa caja. Bueno, y ahí pude ver toda la ley, pude ver toda la organización de la Universidad Obrera escrita de puño y letra, y después voy a comentar otras cosas que realmente son muy significativas para que veamos lo revolucionario del modelo de la Universidad Obrera Nacional. Entonces, a las 11:10 empieza el acto. También tuve la oportunidad y después voy a volver sobre esto, de entrevistar a varios egresados de la primera promoción, o sea, que estuvieron el día del acto porque se habían inscrito en la universidad. Estoy hablando, estas entrevistas las hice en el año 2000, hace 18 años. 11:10 empezó el acto. Como todo acto siempre se comentan cosas, ¿no? Se decía que Perón había venido a caballo por las calles Córdoba, había dejado el caballo Córdoba y Tucumán. Y todo el mundo, los protagonistas, dicen, yo tengo la foto de Perón viniendo en el caballo. Yo nunca la vi la foto. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que esto simplemente es parte del componente épico de una gran institución. Es darle un sentido épico de heroicidad, vino a caballo en general. Así como cuando ustedes ven las pinturas del 25 de mayo de 1810, que estaban en el Cabildo con el paraguas, con el frío que hacía en mayo porque llovía, ese día hubo sol el 25 de mayo. Y paraguas tenían 4 o 5 señoras cogotudas en Buenos Aires, porque era un artículo suntuario terriblemente de lujo. Ahora, ¿por qué eso? Para darle este contenido épico, mítico, fundacional a un hecho histórico importante. No es que esté comparando el 25 de mayo de 1810 con el nacimiento de la Universidad Obrera, por favor, pero simplemente estoy diciendo que muchas veces los mitos fundacionales se cargan de épica, y se cargan de una épica que es la que trasciende muchas veces al propio mito fundacional. Bueno, comienza el acto, obviamente ingresan, después vamos a ver algunas fotos que tengo por ahí al final.
Entra el general Perón, el ministro de Educación, atrás el rector de la universidad, Conditi, y atrás el vicerrector, Pascual Pesano, y comienza el acto con un discurso verdaderamente memorable, que fue la clase pública que dio el general Perón. Discurso que lo pueden encontrar en muchos sitios de internet, inclusive en páginas mismas del rectorado, aunque está mal subido con fechas y demás, pero es muy bueno leer ese discurso, porque detrás de esas palabras hay toda una teoría de la educación, hay toda una teoría de la pedagogía universitaria, pero hay fundamentalmente detrás de ese discurso del general Perón una manifestación pública del papel que la universidad debería tener en la nueva Argentina. Esa nueva Argentina que, como dijimos, estaba basada en el desarrollo genuino de la industria nacional y en la formación de profesionales en el campo de las ingenierías. Es un discurso extenso, pero denota también una política de Estado y denota también el germen de lo que va a ser la institución. Institución que, como suelo decir, al momento en el cual se fundó, fue un hecho inédito y revolucionario en la historia de la universidad a nivel planetario. Por sus características, por su forma de llevar adelante la idea de la formación de ingenieros. Les pido que, si tienen la oportunidad, lean ese discurso, porque ahí van a encontrar, o van a saber leer entre líneas, que el futuro de una universidad, cuando se crea, viene atado también a un proyecto de país, a un proyecto de la patria. Comienza a funcionar la universidad. En aquel momento, en el año 1953, paralelamente comienza a funcionar la Regional Córdoba, comienza a funcionar la Regional Rosario, la Regional Mendoza. En el 55 comienza a funcionar la Regional La Plata, y así vamos viendo cómo escalonadamente se va a pensar en esta idea de una universidad en red. Estamos hablando del año 1953, ¿sí? Nosotros hoy nos la pasamos hablando de que todo está en red, todo tiene que estar en red, todo tiene que ser una red. Bueno, la Universidad Obrera Nacional era una red de formación de ingenieros que llegaba, o estaba planeada para que llegue desde Tucumán, que fue fundada en el 54, hasta Tierra del Fuego. En los debates siempre se objetaba esto mismo, ¿no? ¿Por qué llamarla universidad si es monodisciplinaria? Si solo forma ingenieros, no tiene una facultad de medicina, no tiene una facultad de ciencias humanas y sociales. El nombre de universidad no le corresponde en el sentido estricto de la palabra. Pero fue tal el peso a lo largo de la historia que en la Ley de Educación Superior del año 1994 hay un artículo que dice que la universidad tecnológica, aunque es monodisciplinaria, es una universidad. Porque claro, en esos debates lo que querían, sobre todo la bancada radical, es que fuera un instituto terciario técnico, nada más. No tenía por qué ser una universidad. Entonces, bueno, abre sus puertas a la universidad. Para ingresar a la universidad, obviamente, había que presentar un certificado de trabajo, un certificado de antecedentes, de no tener antecedentes policiales, y se establece un modelo académico que tiene que ver con que había una sola titulación. Eran todos, terminaban con el título de ingeniero de fábrica
con orientación en. Y había 16 orientaciones para los títulos de ingeniero de fábrica. Y algunas muy novedosas para la época, como telecomunicaciones, por ejemplo. Y estas 16 titulaciones se iban abriendo después con el tiempo, ¿no? Las clases se daban inicialmente de lunes a sábado, de lunes a viernes de 19:15 a 22:30, y los sábados por la tarde eran las prácticas de laboratorio. Y la carrera duraba 5 años. O sea, el título de ingeniero eran 5 años y uno elegía la especialidad. Y lo más significativo era que estaba armado en trimestres. O sea, se cursaban 3 trimestres al año, donde había que aprobar todos los exámenes trimestrales para después poder dar el examen final. Y había 2 veces al año solamente examen final, en diciembre y marzo. No había otra fecha. Los cursos estaban armados con un tope máximo de 25 personas. No podía haber en el aula más de 25 estudiantes, porque se consideraba que más de 25 estudiantes era realmente un espacio no muy académico para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. La estructura de la universidad era muy simple en aquella época. El rectorado tenía simplemente un rector, un vicerrector, un tesorero, un prosecretario y el cuerpo de profesores, que se replicaba en las facultades, ¿no? En la facultad era lo mismo, estaba el decano, el vicedecano, un secretario, el apoyo administrativo y el cuerpo de los profesores, nada más. Así de sencilla era la estructura organizacional. Pero claro, en el primer año se inscribieron casi 1000 alumnos en el año 53. Piensen ustedes que estamos hablando en aquel momento de una población de 18 millones de habitantes que tenía la Argentina en aquella época. Después les voy a contar qué es lo que yo planteo de fondo en mi tesis doctoral, cuál fue la verdadera intención de la creación de la Universidad Obrera Nacional, que tiene que ver con todo esto del desarrollo productivo, del proyecto de país, pero el viejo zorro tenía otra intención un poquito más oculta.